Buenas tardes. Yo creo que ya esperamos lo suficiente tiempo. Vamos a arrancar, así sea con los pocos grupos que tenemos en estos momentos. Veo que tenemos dos grupos, Coldeportes y también el compañero John Saavedra. Mi nombre es Renato Yepes. Yo soy el mentor asignado a la mentoría, valga la redundancia, del día de hoy. El tema que vamos a tratar es relacionado a la arquitectura de infraestructura tecnológica enfocados en generalidades y en el tema específico también de disponibilidad de datos. Entonces, inicialmente vamos a ver algo de generalidades para luego entrar ya en materia con el punto específico de disponibilidad de datos. Como les digo, mi nombre es Renato Yepes, yo soy ingeniero de sistemas, tengo alrededor de 10 años de experiencia en trabajos relacionados con desarrollo de software, también con arquitectura empresarial de software. Y bueno, la idea es que tratemos de tener un feedback de parte de los compañeros de los grupos de emprendimiento, sobre todo si quieren, digamos que mirar o desarrollar algún punto específico relacionado con la mentoría, pero con cada uno de los grupos, con cada uno de los emprendimientos. Seguramente estarán trabajando en sus desarrollos, tendrán algunas inquietudes o cosas que de pronto podamos mirar un poquito en detalle para los proyectos de cada uno de los emprendimientos. ¿Cierto? Entonces, vamos a basarnos de unos documentos para, digamos, de alguna manera tener un temario e ir avanzando. Bueno, con el tema de generalidades, digamos que toda esta parte de arquitectura empresarial de software, de la infraestructura tecnológica como tal, tiene un objetivo macro que es tener una visión a futuro de todos nuestros componentes o elementos de software que soportan los negocios o procesos de negocio de una organización. En este caso, de las organizaciones de ustedes, eh, y los proyectos de emprendimiento que, digamos, están apalancando esas organizaciones o los grupos de cada uno de ustedes. Entonces, la idea principal es esa, tener una visión a futuro, pensando siempre que pueden haber cambios, ajustes, crecimiento y darle la adaptabilidad más sencilla, más trivial, sin tanto problema, sin tanto traumatismo, con la menor afectación posible de los recursos que tengamos. Y cuando hablo de recursos, no solamente hablo de recursos a nivel de componentes físicos de infraestructura, sino de procedimientos, de los procesos propios del negocio y también del personal con su digamos, su inversión a nivel de tiempo que tenga que ejecutar tareas y actividades, que sea lo menor posible, ¿cierto? Listo. Entonces, el propósito principal de esa visión a futuro es tener todo, entonces, toda esa planificación controlada y que cuando los cambios se vayan a dar, no nos vayan a tomar por sorpresa, siempre teniendo esa actitud proactiva y no que los cambios nos golpeen de tal manera que nos toque realizar un esfuerzo y unos costos elevados, sino que sea algo de la forma más transparente posible que se pueda. Listo. Dentro del todo el trabajo de la arquitectura TI, entonces tenemos una serie de herramientas, de mecanismos que nos ayudan a tener toda esa visión. Algunos de los mecanismos van a ser, por ejemplo, documentos que seguramente ustedes han trabajado o que eventualmente necesitan trabajar para entregar, como el diseño de la arquitectura de nuestro sistema, un plan de capacidad, pensando en dos, digamos, en dos niveles o dos flujos del tiempo, en el presente y en el futuro. Entonces, en el presente es la capacidad que tiene nuestro sistema actualmente. ¿Qué aplicaciones tenemos en estos momentos? ¿Cuántos usuarios están activos y trabajan con las aplicaciones? ¿Cómo es su comportamiento?
si necesitamos adicionar algo más, hacer algún cambio para darle soporte a esos procesos, a esos componentes que están trabajando nuestros clientes, usuarios, los mismos colaboradores, y también una visión a futuro. Dentro de un año, dentro de 2 años, incluso dentro de meses, ¿qué necesitamos para adaptar los cambios? Por ejemplo, en el tema de escalabilidad, entonces nuestros negocios probablemente vayan a tener crecimiento, vayan a tener más clientes, más procesos, más datos. Entonces, ¿qué necesitamos tener en cuenta para cuando ese crecimiento esté llegando a unos números o unos datos importantes, poder adaptarnos a, a toda esa, esos cambios y que sea una adaptabilidad lo más transparente posible? Listo. Para ese trabajo de esos dos flujos o de esos dos puntos de la arquitectura actual y la futura, las podemos llamar o las llaman, digamos, en esta jerga de arquitectura empresarial de software, en una arquitectura ASIS, que es la actual, y una arquitectura TUI. Cuando queremos pasar de la una a la otra, de la del hoy a la del futuro, necesitamos realizar un trabajo llamado un análisis de brechas, que es esa parte que está en el medio, qué necesitamos hacer, qué necesitamos planificar para pasar de lo presente a ese futuro, a esa arquitectura to be. Entonces ahí van a salir unas tareas, unos trabajos, posiblemente proyectos de migración, de cambios, adiciones, nuevas adquisiciones de componentes tecnológicos para llegar a ese futuro a donde queremos llegar. Eso es inicialmente las generalidades que podemos tener eh, para todo el tema de arquitectura TI, ¿cierto? Entonces, otro punto que está muy relacionado es el tema de los procesos. Siempre que hablamos de arquitectura empresarial, lo primero que debemos ver es qué tenemos nosotros como procesos. Y entre los procesos podemos tener diferentes tipos de procesos, podemos tener procesos estratégicos, que son los que, digamos, gestionan y trabajan los líderes o directivos de una organización, ¿cierto? Toda esa parte que tiene que ver con el plan estratégico, cómo llegar a los objetivos, cómo cumplir con la visión y la misión. Eh, Luego siguen unos procesos misionales que son el deber ser de un negocio. ¿Qué es el servicio? ¿Cuál es el producto que finalmente entrega? ¿Cierto? Entonces, esos procesos, digamos que son los más importantes porque finalmente es lo que entrega el negocio como, como parte de ese cumplir de un interés o una necesidad como tal. Entonces ahí entran las personas que, digamos, conocen más la parte funcional de cómo es el comportamiento de nuestro negocio o de la necesidad puntual. Entonces serían estos que están acá primarios y esenciales. Entonces son los procesos más esenciales, son los que tienen esa relación directa con el cliente y entregan un valor a ese cliente. Entonces siguen unos procesos que les mencioné como estratégicos, que son los que les decía que son de administración o gestión, que son los que finalmente están enfocados al cómo nosotros llegamos a unas metas, cómo podemos hacer puede ser una receta, un paso a paso, para cumplir con unos objetivos estratégicos que hagan parte de ese plan macro de una compañía. Entonces, son muy enfocados a la parte de dirección. Y finalmente tenemos unos procesos de soporte o de apoyo. Esos procesos de soporte de apoyo esos procesos de soporte o de apoyo son los que están relacionados a todos los componentes de infraestructura. Entonces, en nuestro caso, nosotros nos vamos a enfocar en la infraestructura tecnológica, pero podemos también tener procesos que estén enfocados a infraestructura no solamente tecnológica, puede ser todo el tema de procedimientos
para entregar un servicio o un producto. En nuestro caso, vamos a trabajar específicamente en infraestructura tecnológica. Entonces, deben ser todo eso, por eso que de alguna manera estén relacionados a software, electrónicos, digitales, etcétera. Entonces, para qué le menciono esta clasificación de los procesos? Porque debemos tenerla en cuenta para saber identificar de que en algunas partes hay aplicaciones que son netamente, que entregan un valor netamente funcional, que finalmente es la número uno, por decirlo de alguna manera, la más importante. Pero hay otras también de soporte que están en un más bajo nivel, pero que ayudan a darle valor agregado en un nivel jerárquico a cada una de los tipos de los procesos. Listo, entonces. Arranquemos entonces con disponibilidad de datos. Ya entendiendo un poco cómo es el tema de la arquitectura, tenemos algunos puntos a tener en cuenta a nivel macro. Entonces empezamos a mirar el tema de disponibilidad de datos. La disponibilidad de datos, que es uno de los, del temario principal de esta mentoría, hace parte de un atributo de calidad. Un atributo de calidad es un componente que hace parte de los modelos de arquitectura empresarial, ¿cierto? Entonces, llamados también o englobados dentro de drivers. Entonces, miremos acá, por ejemplo, en el 6, el método, a ver, no sé si entramos a la página del 6 un momento para que... Está, está. No, este es el de Estocolmo, no es. Sam. Listo, entonces. Digamos que el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad Carnegie Mellon es uno de los entes más, digamos que, más sólidos para el trabajo de arquitectura empresarial. Dentro de sus trabajos y publicaciones de modelos o métodos a trabajar, tiene un grupo de métodos para todo el trabajo de arquitectura empresarial. Entonces, por ejemplo, tenemos el método de SAM, que es para realizar análisis de las arquitecturas empresariales. Ellos trabajan con un componente básico llamado drivers, que son controladores y que dentro de su clasificación tienen unos llamados atributos de calidad, otros llamados restricciones y los funcionales, que son los más importantes para tener muy importantes esos requisitos. Esos requisitos funcionales, que son los comúnmente llamados casos de uso, escenarios, en algunos casos también los llamamos, sobre todo en estos métodos de arquitectura empresarial, o en las metodologías ágiles también hablamos de historias de usuario. De pronto cambia un poquito el tamaño del alcance, pero son requisitos funcionales, es lo mismo. Las restricciones son las llamadas requisitos no funcionales. Esos requisitos no funcionales son todo tipo de restricciones que necesitemos de alguna manera tener en cuenta dentro del trabajo de la arquitectura. Vamos a ver un
Aló. Sí, 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 ya, ya. Listo. Entonces, recordemos un poco lo que les comentaba. Le hablaba de unos drivers por parte del SEI, del SEI, que es el Instituto de Ingeniería de Software, uno de los digamos que, de los entes que tiene más madurez en todos estos métodos. Ellos tienen un método llamado SAM para el análisis de arquitectura. Entonces, el punto básico o el elemento básico son esos drivers o controladores y que están divididos en tres partes: las restricciones, los atributos de calidad y los requisitos funcionales. Los requisitos funcionales, entonces, volvemos a recordar: escenarios, casos de uso e historias de usuario y metodologías ágiles. Restricciones son restricciones de todo tipo, algo que hay que tener en cuenta para poder cumplir. Puede ser una restricción de presupuesto de tiempo, que dentro de un par de meses necesitamos entregar un componente y entonces hay que trabajar con base a esa restricción. O puede ser una restricción, por ejemplo, de plataforma, si una compañía trabaja toda su plataforma con Microsoft, por ejemplo, un servidor de correo orientado a Outlook. Todas sus aplicaciones están hechas en .NET, tienen un repositorio trabajando en SharePoint para gestión documental, entonces hay una restricción ahí a nivel tecnológico. Y los atributos de calidad, que es el caso donde vamos a enfocar el resto de la mentoría, con la disponibilidad, pero tenemos diferentes atributos de calidad. Podemos hablar de disponibilidad, podemos hablar de escalabilidad, mantenibilidad, usabilidad y seguridad. Esos serían de los más reconocidos, pero ahí tenemos también otros adicionales. Entonces, vamos a mirar un poco de introducción: disponibilidad de información, disponibilidad de servicio, un contexto tecnológico, niveles de disponibilidad para mirar una cuantificación ya de estándares, incluso entrando en temas de acuerdos de niveles de servicio, por ejemplo, los 5.9, y algunos mecanismos que nos ayuden a dar soporte a esa disponibilidad de datos: planes de recuperación, gestión de cambios, segregación de ambientes y también algo de la ley que digamos, le ha dado un poco de soporte a todo este trabajo dentro de ese ámbito de los sistemas. Entonces, dentro de la introducción, digamos que mirando como base los datos, son el activo más importante que tiene una compañía, son los datos. Obviamente también a nivel de recursos estamos las personas, pero finalmente las personas entran y salen, van y vienen por un tema de rotación natural. Pero los datos es todo ese conjunto de información que de alguna manera se debe tener, incluso histórica, y que son el activo más importante de la compañía. A través de esos datos es que la compañía tiene vida, se mueve y todos sus procesos tienen un flujo para pasar de una transición a otra y poder entregar unos servicios a la comunidad o algún propósito que tenga como tal la organización. Entonces, toda esa disponibilidad para esos datos, que finalmente es el acceso que debe brindar, que debe ser en el mayor tiempo posible, en todo momento, entre comillas, porque 100% no es real, pero que tenga esa disponibilidad siempre alta para el acceso a esos datos. Entonces, incluso hablando de un tema ya de ANS, de acuerdo a nivel de servicio, debe tener un número específico para dar como promesa, como expectativa de esa disponibilidad de los datos, este acceso que debe estar siempre disponible para brindar los datos. Por eso es que digamos que en gran parte de los casos, las organizaciones tercerizan a través de outsourcing esos procesos que le dan soporte a la disponibilidad de los componentes, de las aplicaciones, de los datos, y manejan dentro de sus contratos acuerdos de niveles de servicio para decir cuánto tiene que estar disponible.
y entender que va a haber una cantidad donde pueden haber fallos, pero que eso ya estaría en contra del cumplimiento de esos ANS que generalmente están orientados a cumplir con pagos o multas. Dentro de la disponibilidad como tal, vamos a tener unos componentes que segregan ese concepto, como son manejabilidad, recuperabilidad, fiabilidad y facilidad de servicio. La manejabilidad, que es es esa capacidad para mantener de una manera muy concreta los servicios y cómo los proporciona hacia los usuarios. La recuperabilidad, entonces, es esa capacidad también orientada a cómo se puede levantar un servicio después de que haya ocurrido un error o un fallo. Entonces, es ese mecanismo de recuperación que nos ayude a volver a levantar algo que en algún momento, por algún motivo, falló. La fiabilidad, entonces, también es una capacidad que nos da ya, que está enfocada ya a unos niveles especificados, cuantificables de servicio, que era lo que mencionaba anteriormente, que son porcentajes para tener en cuenta en un tiempo específico, ¿cierto? Para saber ese 99% cuántos decimales tiene y poder entender que tenemos que cumplir con ese acuerdo de alguna manera que termina siendo contractual. Y la facilidad de servicio es una capacidad que debe brindar para poder realizar rastreabilidad, para que pueda brindar esa información de detalle cuando ocurren errores en los servicios. Entonces debemos de tener esa capacidad de alguna manera poder ir hasta unos mecanismos que nos ayuden a encontrar las causas raíces de los errores cuando ocurren y poder darle una solución a esos errores. Dentro de la disponibilidad ya de datos y en conjunto de información, tenemos también unos propósitos que nos ayudan a saber o a entender por qué debemos de tener esa información de alguna manera disponible con su acceso el mayor tiempo posible y que también sea de forma íntegra. Cuando me refiero a de manera íntegra, es que la información tenga un contexto, esté sincronizada y completa. Estoy hablando ya de los diferentes componentes, porque podemos tener diferentes aplicaciones, pero esa contextualización nos va a ayudar a que cada una de las aplicaciones, al modo que se comunique o tenga una mezcla de la información con cada uno de los componentes, pueda tener una coherencia e entregar una información concreta, ya teniendo una conclusión o tener un contexto de la información conjunta. Entonces, tenemos también algunos mecanismos, sobre todo a nivel de seguridad, por ejemplo, de confidencialidad, para dar un acceso o entregar unos perfiles de acceso a esa información. Para eso podemos utilizar entonces mecanismos de perfilamiento, también mecanismos de confidencialidad como manejos de tokens. Tokens que puede ser simplemente un usuario y una contraseña en texto plano, o puede ser también usuario y contraseña que estén de alguna manera cifrados con algún algoritmo de cifrado que nos ayude a dejar esa información sin la facilidad de entenderla. Entonces tenemos diferentes mecanismos que nos ayudan a de alguna manera filtrar y tener una confiabilidad con esa versión. Muchos más, por ejemplo, el uso de certificados digitales, que es una forma también muy veraz y útil de darle una confidencialidad a ese acceso a esa información. El tema de certificados digitales que lo podemos ver en todo tipo de aplicaciones, sobre todo en aplicaciones web, ¿cierto? Todas aplicaciones que de alguna manera su canal de comunicación, sea a través de HTTP, aplicaciones orientadas a la web, servicios web con SOAP, con REST. Entonces, de esa manera podemos utilizar ese mecanismo de implementación de certificados digitales
que los genera digamos, generalmente los implementa o los crea una organización reconocida eh, que realiza que crea los certificados para que un consumidor y un receptor, que puede ser un servidor, tenga la confianza de que el cliente que le está solicitando una información, si es un cliente verificado o que de alguna manera lo conoce y sabe que puede confiar en ese cliente. Entonces, ¿qué es ese tema de alta disponibilidad? Sencillamente se refiere a tener el menor número de interrupciones posible dentro de la disponibilidad de un componente que maneje datos. Entonces, todo este tema de errores, cortes de energía, fallos o actualizaciones debe ser manejado de la manera mejor planificada y controlada posible, porque tenemos que cumplir con esa alta disponibilidad que va a tener incluso unos números de porcentaje cuantificables. Entonces no podemos pasarnos de ellos para no incumplir con esos términos contractuales. Entonces esa disponibilidad es ese acceso que debemos de tener en la mayor parte del tiempo brindado o disponible, valga la redundancia. Entonces, todo el proceso de seguridad está enfocado a ayudar a entender esa disponibilidad, a soportarla, para de alguna manera tener una confidencialidad y entregar un filtro a a los diferentes perfiles, y cada uno de esos perfiles que son los que tienen componentes asignados o elementos asignados de información. Entonces, cada área de una organización tiene una información a la que tiene acceso. No todas las personas o todos los perfiles tienen acceso a toda la información. Entonces, es enfocado más a ese punto. Y entonces, dentro de los mecanismos, tenemos diferentes tipos de mecanismos a nivel de infraestructura tecnológica que nos ayude a soportar esa disponibilidad. Entonces, puede ser el uso de manejo de clústeres, granjas de servidores que den una alta disponibilidad, ¿cierto? También el manejo de copias de seguridad o respaldos que pueden ser en discos duros, a nivel de servidores espejo, replicación de datos o red de almacenamiento. Entonces tenemos diferentes mecanismos para soportar esa alta disponibilidad. Sobre todo enfocado al tema de los errores y de los fallos. Si tenemos un servidor, un disco duro que falla, tiene un error, hay un corte de energía, un desastre, cierto lugar o cierta parte donde esté el data center, por ejemplo, tenga un problema, un incendio. Para eso son estos mecanismos, tener replicaciones, discos duros espejo, que deben estar, que tienen que estar en otra ubicación, porque si está en la misma ubicación, no estamos haciendo nada. Entonces, en estos casos, todos estos servidores o data centers deben estar ubicados en otra parte. Ojalá en otra región del país o incluso del mundo. Entonces, estos mecanismos eh, son usados para entregar esa alta disponibilidad en los casos de los errores. Más adelante vamos a ir mirando algunos otros mecanismos que tenemos y que nos sirven para cumplir esa alta disponibilidad. Dentro del contexto tecnológico, entonces vamos a mirar un poquito de conceptualización entre datos versus información. Datos son simplemente símbolos. Un dato puede ser una raya, puede ser un dibujo, puede ser una señal, puede ser cualquier gesto que hagamos a nivel corporal nosotros, pero que por sí solo no puede entregar una información contextualizada, ¿cierto? No puede entregar una conclusión o algo entendible, un mensaje que se pueda comunicar. Entonces, el conjunto de textos, de datos, perdón, cuando varios datos, un conjunto de datos, se entremezcla, puede dar como resultado una información. Y esta información, que debe estar contextualizada, debe tener unos metadatos
que es darle forma a cada símbolo, puede entregar una conclusión y que puede ser transmitida. Ya cuando tenemos un mensaje que puede ser transmitido, ahí sí estamos hablando de información. Entonces, datos es el componente más atómico, el más sencillito. Es una letra. Pero la información sí es ya cuando ya tiene un contexto, ya tiene algo más de vida y que puede ser transmitida a través de un mensaje. ¿Cierto? Entonces, estos conjuntos de datos, para poder ser transmitidos, ya debemos tener una contextualización y que podemos entregar una conclusión, una idea, un mensaje que pueda ser transmitido a un componente o a un humano, que también puede ser el caso. Bueno, aunque finalmente ese es el último actor que, digamos, está dentro del flujo. Los humanos somos los que finalmente nos llega esa conclusión o ese mensaje. Incluso también en la generación somos los que lo generamos de alguna manera. Y en el medio están todos esos componentes tecnológicos que los transmiten, los transforman para ser más eficaces en ese caso. Dentro del nivel de disponibilidad, entonces aquí vemos una tabla donde podemos ver muchos ejemplos de esos niveles de disponibilidad que están casi siempre asociados en los contratos de proveedores para infraestructura tecnológica. Entonces, todos los data centers o compañías que de alguna manera ofrecen el servicio de data centers tienen que entregar o contractualmente tienen que dar un acuerdo de disponibilidad que está expresado en porcentajes. Entonces, tenemos aquí 90, 95. Tenemos el popular 5 nueves, que son 2 enteros, 99, y 3 decimales, 999, que dentro de un día que tenga 24 horas, bueno, expresado en 24 horas, son 5.256 minutos. Y para 8 horas de un día son 1.747 minutos. Este sería entonces uno de los más usados para tener como un acuerdo contractual de la disponibilidad que tienen que tener los datos. Entonces, esa disponibilidad de datos obviamente está relacionada a los componentes. Entonces, los componentes a nivel de software, aplicaciones, tienen que estar la mayor parte del tiempo arriba disponibles y funcionando de la manera correcta para evitar los fallos, los errores y temas de desastres con los mecanismos usados como los que vimos anteriormente de replicación, granjas, estrategias de redes para distribuir esa información y tenerla como espejo replicada en nuestros dispositivos. Entonces, ya para hablar un poquito de los planes de recuperación, tenemos que tener en cuenta que todos estos mecanismos son adoptados como estrategia dentro de las áreas de tecnología de la información. Entonces, como estrategia, utilizamos esos mecanismos que nos ayuden a soportar inconvenientes que puedan ocurrir, desastres, por ejemplo, o también planificación de cambios. La planificación de cambios que puede ser una actualización de un software y para actualizarlo necesitamos detener el que está actualmente para funcionar el nuevo. Entonces, ahí vamos a tener un tiempo de no disponibilidad. Entonces, para eso necesitamos también tener en cuenta todo el tema de planificación. Entonces, en estos planes de recuperación tenemos mecanismos que nos ayudan a soportar toda esa disponibilidad durante el mayor tiempo posible. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, discos espejos, ¿cierto? Que es la información que está en una base de datos o que está trabajando dentro de unas aplicaciones, sistemas, irla replicando en unos discos, pero también pueden ser unas cintas magnéticas de diferentes tipos de dispositivos. Los más usados son los discos. Entonces, esos discos deberían estar alojados en una parte externa. Si no se toman físicos de algún robot, pues replicarlos en algún servidor que esté en la nube, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, estando en la nube va a estar en otro lugar diferente
para evitar de que estén en el mismo data center, en el mismo lugar, y que un desastre inesperado nos acabe con la información que tenemos productiva y también con la de los respaldos. Entonces tenemos discos de espejos, ¿cierto? Para ir simultáneamente, ir replicando esa información y que nos ayude a soportar esa disponibilidad. En el punto de gestión del cambio, entonces, es ese tema relacionado al continuum que nos ayude a pensar de que, o a tener una proyección a futuro, de que podemos tener cambios, actualizaciones, incluso obsolescencia. Entonces tenemos que tener un cronograma y unas actividades y tareas con fechas específicas eh, para ejecutar en algún momento cuando necesitemos realizar esos cambios. Ahora, no solamente cuando hablamos de cambio, no solamente hablamos de progreso, de una mejora, una evolución, sino que también puede ser un cambio de algo que no está funcionando correctamente y que necesitamos hacerlo algún ajuste. Entonces, son dos tipos de cambios diferentes. Uno es el de la evolución y otro es el cambio que de alguna manera necesitamos hacer pronto para cambiar el comportamiento de algo que no está funcionando correctamente. Este tema de gestión de cambios, muy usado, por ejemplo, en COVID y también en ITIL. Por ejemplo, en ITIL se maneja este componente o este elemento llamado RFC, que es el que nos ayuda a hacerle una gestión del cambio y ejecutar esa implementación que necesitamos. Aquí tenemos una pequeña imagen donde podemos ver cuando se inicia un RFC, se realiza un registro con todo el paso a paso que necesita a tener en cuenta, el tipo del cambio, una criticidad si el cambio es urgente, moderado o medio. Tenemos una evaluación que son las llamadas reuniones de comité, donde evalúan si el cambio es posible realizarlo, es necesario, qué propósito tiene y los riesgos que se deben asumir con el cambio. Entonces, si se toma una decisión, si se dice que no, entonces toca volver a RFC o volver a evaluarlo desde el principio, pero si es aprobado o aceptado, pasa a una clasificación para registrarlo en una ventana de cambio. Cuando hablamos de ventana es ese tiempo específico donde se dice qué día, a qué horas y cuánto tiempo va a durar el cambio. Entonces, todo ese tiempo vamos a tener seguramente unas disponibilidades afectadas. Entonces, ahí hay que tener en cuenta y, y hacer el cálculo para no caer en incumplimientos de los ANS, de la disponibilidad que necesitamos de los cambios. Después de hacer esa clasificación, entonces, una de las clasificaciones es sitio urgente para ejecutarlo lo más pronto, incluso en esas ventanas que son como de estándar o de protocolo. Si es muy urgente, toca salirse de esa ventana y ejecutarlo por fuera de las ventanas. Luego sigue una aprobación con una planificación, que es las fechas que les comentaba de los horarios. Si sí, entonces se ejecuta y se cierra si tiene un resultado exitoso. Si no, entonces el cambio o el RFC con su documentación va a tener su proceso de rollback para realizar una marcha atrás y volver otra vez a una aprobación y planificación con los ajustes que necesita hacer por el error o el fallo que haya ocurrido. Entonces, esa gestión del cambio, como lo muestra aquí esta pequeña imagen, es un mecanismo usado, por ejemplo, en la metodología ITIL para tener una planificación y un cronograma de actividades y tareas de una manera controlada. Saber quiénes son los responsables y que esos responsables deben ser los expertos en esos componentes donde se van a hacer las implementaciones. Esos expertos tienen una responsabilidad, tienen unos mecanismos de seguridad a través de usuarios, perfiles, para poder hacer la implementación de esos cambios. Entonces, dentro de esa planificación, saber cuánto se va a demorar
exactamente para afectar lo menos posible la alta disponibilidad que deben de tener los componentes y sus datos que de alguna manera trabajan dentro de esos componentes. En los procedimientos de control de cambios, entonces tenemos una asistencia de una manera estricta para la implementación de esos cambios. Dentro de esa asistencia, entonces, tenemos mecanismos de control como un registro de los niveles de autorización. Esos registros de nivel de autorización no es más que el personal que es idóneo, apto y que está acordado debe ejecutar esos cambios. Entonces, es un personal que son oficiales, en su gran mayoría de data centers, de sistemas operativos, de seguridad de redes que ejecutan esos cambios. Luego tenemos también un tema que hay que garantizar de que la documentación sea actualizada al momento de completar el cambio. Entonces, debemos tener una gestión de documentos donde se actualicen los cambios que se hayan hecho como ajustes, pero que también pueden haber versiones que pueden quedar o que se archiven. Toda esa gestión de archivos debe tener su actualización o eliminación en el caso de que quede obsoleta la documentación. Y finalmente, un control que debemos garantizar de las versiones para cada una de las actualizaciones. Ese control de versiones, también como objetivo de ese control, es tener unos respaldos en caso tal de que por X o Y motivo nos toque devolvernos alguna versión, tener ese respaldo también gestionado o guardado en algún dispositivo. Y finalmente un tema de auditoría que es transversal a a todos los anteriores, que no es más que una bitácora de todo lo que se haga. A partir de esa gestión de esos cambios, todas las implementaciones que se realicen, independientemente de que sean evolutivos, cambios y, y obsolescencia de componentes o elementos, todo tiene que tener una bitácora de quién lo hizo, cuándo se hizo, a qué horas y qué fue lo que hizo. Incluso también temas de objetivos y propósitos. No solamente la documentación dentro de un RFC de qué se va a hacer y cómo se va a hacer, sino para qué se va a hacer, qué va a impactar, qué soporte o a qué proceso va a impactar, a qué áreas o a qué personal hay que comunicarle que va a haber una no disponibilidad durante esa ventana y que sepan que se va a hacer una actualización. O bueno, una actualización es un ejemplo, pero puede ser un cambio o sacar de funcionamiento un componente. Todo eso tiene que ser debidamente transmitido, incluso a nivel de objetivo y propósito, de cuál es el cambio, qué va a mejorar, o es que si es algo que se está desperdiciando en cuanto a licencias, energía, etcétera, etcétera, hay que comunicarlo debidamente para que pueda ser evaluado y planificado de la manera correcta, que se hace en esos comités en esas reuniones de comité. Dentro de la segregación de los ambientes, entonces vamos a tener dos objetivos principales para hacer una distribución de ambientes. Generalmente, o los ambientes más conocidos, son los ambientes de producción, que también se le puede llamar en vivo, que es el ambiente donde trabajan nuestros clientes, nuestros colaboradores y donde todo el negocio trabaja, digamos, en la calle. Tenemos un ambiente intermedio que es anterior al de producción, que es llamado pruebas también, o incluso también le dicen en algunos casos preproducción. Es un ambiente antes del productivo donde deben realizarse, o el objetivo de ese ambiente es ejecutar todas las pruebas necesarias antes de pasarlo ya a producción o en vivo. Entonces, están esos dos ambientes y adicionalmente uno de desarrollo, que es donde se realizan desde cero el despliegue de cambios o la ejecución de cambios desde el momento que apenas se está construyendo. Entonces, esos tres ambientes son
los más populares, los más usados, y cuál es el objetivo de hacer esa distribución, de segregar ambientes, si finalmente nos van a dar o nos van a entregar más trabajo, más esfuerzo y más costo para la gestión de cambios. Entonces, uno es el control del software operativo. ¿Y cuál es digamos, el objetivo de eso? Es minimizar el riesgo de que tengan impactos los sistemas que se están controlando, ¿cierto? Entonces, gracias a esa agregación de ambientes, nosotros podemos evitar que en producción ocurran errores o comportamientos inesperados. Para eso, entonces, vamos a tener en cuenta las actualizaciones de información dentro de los programas que debe ser realizado por ese personal designado. Entonces yo les hablaba de unos oficiales anteriormente, unos oficiales que tienen unos perfiles, una experiencia para unos roles muy específicos, los digamos, los analistas de sistemas operativos, analistas de base de datos, analistas de seguridad, analistas de redes, que son los que tienen ese perfil para garantizar de que el trabajo que se vaya a realizar en esos ambientes sea un trabajo controlado y de alguna manera seguro. También tenemos en cuenta, dentro de ese control del software operativo, mantener una auditoría, esa bitácora que nos va a ayudar a tener toda la información de quién ha hecho los cambios, de quién los solicitó, de en dónde o en qué componentes se hicieron, qué fecha y en qué hora se hizo, para qué se hizo. Toda esa información debe estar dentro de esa bitácora de la auditoría que registre todos esos cambios o actualizaciones. Y las versiones previas que se toman o se guardan como un plan de contingencia si es que en algún momento se llega a necesitar devolverse de alguna de esas versiones. El segundo objetivo es un control a nivel de acceso a la información. Entonces, este acceso debe tener un estricto filtro, como les decía, que va a ser incluso gestionado a nivel de perfiles. Entonces, cada área de una organización, cada persona tiene un perfil específico para tener acceso a unos componentes, a unos sistemas, y que esos sistemas les entregan un acceso a una información o datos. Entonces, a través de ese mecanismo del acceso, nosotros podemos tener controlado qué tipo de personal entra a una información y qué tipo de personal no debe entrar a la demás información. Entonces, aquí también tenemos 3 puntos a tener en cuenta. Dentro de ello está la actualización de la información a través de programas fuentes y que se deben distribuir, pero que solamente ese trabajo de distribución lo debe hacer nuevamente un personal designado y acordado. También manejamos aquí la auditoría para tener todo el acceso a esa información. Cada vez que una persona haga una consulta, haga una modificación o incluso una eliminación de información, que también puede llegar a ser el caso, registrar en una bitácora quién lo hizo, a qué horas, cuándo, para tener esa rastreabilidad o esa trazabilidad de esos cambios. También tenemos entonces el manejo de versiones anteriores que nos va a ayudar a tener esa información clara de cuándo se hicieron los cambios y tenerlo como un plan de contingencia por si es necesario. Para el punto ya más hablando de un tema legal, entonces podemos ver que tenemos eh, como, como alguna forma de soportar todos estos temas relacionados contractuales y legales a través de la ley 1273 del 2009 y que con ella empezamos a trabajar y especificar ya unos temas muy técnicos, pero que nos ayudan a tener de alguna forma cubierto inconvenientes que se tengan dentro de la organización y los componentes de la organización que manejan información o datos. Entonces tenemos incluso penas de prisión hasta de 120 meses y con multa de 1.500 salarios mínimos, que son unos números muy, muy,
digamos, bien elevados. Entonces, algunos de los puntos a tener en cuenta, por ejemplo, tenemos el acceso abusivo a un sistema informático. Entonces, todo el tema de, de hackeo de una persona que no tenga la autorización puede ser manejado a través de esta ley y que entrega penas de prisión con multas también que pueden ser bastante elevadas. Tenemos un tema de obstaculizar de forma ilegítima un sistema o una red. También la interceptación de datos, que también es un tema que ya está estipulado dentro de la ley, que es ilegal y que tiene su penalización. Daño informático que puede ser a nivel de software, pero también a nivel de hardware dentro de un componente de una infraestructura tecnológica. También el uso de software malicioso que afecte el comportamiento o los datos de nuestros sistemas. La violación de datos personales, entonces, es, digamos que también similar al acceso abusivo para entrar a ver datos que no, que de alguna manera, información o datos que no está autorizado y que deben ser confidenciales a, digamos, al público. Y la suplantación, que también es un tema de mecanismo de ethical hacking, para hackear de alguna manera suplantando la identidad de un usuario o de una persona que sí tiene digamos, su filtro o política de entrar. Vamos a mirar que creo que me están diciendo algo. Tal vez alguna pregunta o algo. Sí, los compañeros de Agroceres. Si la aplicación tiene errores de seguridad o mejor no tiene seguridad, la responsabilidad cae sobre la empresa o el hacker. Independientemente de que tenga o no tenga seguridad, los accesos son restringidos. Dentro de los procesos o políticas, seguramente tienen que tener unos perfiles que, que tienen digamos, esa capacidad o ese permiso de alguna manera para ingresar. Entonces, la ley los penaliza, ¿cierto? Entonces, la respuesta es que independientemente de que tengan sus mecanismos de seguridad, no podemos, las personas que no estemos autorizadas no podemos entrar a esa información, ¿cierto? Ahí creo que le respondo la pregunta. Les doy un ejemplo. Hace poco una organización tuvo un inconveniente grave con un acceso a información, un acceso, no, una pérdida de información. Se filtró una información crítica del negocio que no debía pasar a ciertas manos y se encontró dentro de la investigación, dentro de los sistemas de log y auditoría, de que un usuario que sí tenía la autorización había ingresado a obtener esa información. Pero también en la investigación se logró detectar que las credenciales de ese usuario a la persona designada no fue la que entró en ese momento, sino que entró otra persona. En ese caso, digamos que hay dos personas. El dueño del usuario que tenía acceso a la información de la organización, pero que digamos, lo que pasó fue que le entregó esa información de usuario y contraseña a un tercero. Ese tercero fue el que filtró la información confidencial y crítica. En este caso, quiero que se hagan un poquito la reflexión de quién sería el que cometió el error. Si la persona que entró fraudulentamente con las credenciales que le facilitaron o la persona dueña de las credenciales y que entregó sus credenciales a otra persona. De pronto, digamos que el que finalmente cometió el delito fue el que filtró la información, que no era dueño de esas credenciales y pasó esa información a otro, digamos, a otro ente que no debería haber sido o no lo, no lo debería haber hecho. En este caso,
a través de las leyes que hay en el país, la persona que fue penalizada y multada fue la que entregó las credenciales, por una razón, digamos que elemental, que esos datos o ese acceso eran de él y no otra persona. Entonces, por haber entregado esa información y esos accesos, esa información no, esos accesos a otra persona que no podía haber entrado, esa persona fue la que tuvo, digamos, el peso de la ley. Y la otra persona no le pudieron imputar cargos, porque sí, entró, pero entró con unos datos que le había facilitado a la otra persona. Entonces, tan simple como ese ejemplo es tener en cuenta que todo este tema de confidencialidad y de seguridad es muy serio y que debemos de tratarlo con la prudencia que más podamos para evitar esos temas y esos dolores de cabeza. Aquí tenemos algunas referencias de la documentación. Podemos tener, por ejemplo, también de Mintic. Miremos un poco, por ejemplo, de GEL, que es bastante interesante el trabajo que se ha realizado a través de GEL, sobre todo con temas de mecanismos de seguridad y la disponibilidad. Otro punto, incluso dentro de la pregunta que me estaban haciendo ahora los compañeros, de Agroceres. Lo ideal, digamos, de la organización es, aparte de que técnicamente, con el soporte tecnológico, tener mecanismos de seguridad actualizados y serios que nos ayuden a tener una confidencialidad y un filtro de la información o el acceso a los sistemas de información, es que también tengamos unas políticas claras. Y ese es el primer punto. El punto de las políticas es un punto muy, digamos, fundamental para poder transmitir cómo es el manejo de esas políticas, cómo es la gestión o la distribución de perfiles y roles que pueden acceder a un grupo de información, a un conjunto de datos e información. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, un poco dentro de GEL, estrategia de GEL. Que hace poco estuve mirando un poco sobre GEL, que es el proyecto de gobierno en línea de Mintic. Todo esto hace parte del gobierno y como ellos, como debe ser, o como tiene que ser, publican toda la información de cómo realizaron el proyecto. Toda esa información está Bueno, Renato, perdón, qué pena interrumpirte, Renato. Sí, sí, claro, sí, señor. Dígame. Lo que pasa es que como tengo que enviar el link para la charla de las 4, la idea es que cuando termines aquí esta charla, grabes el video, termines con el video, pero no te salga, no cierres la sesión. No Sí, entiendo por qué no puedo cerrar la sesión si el video se sigue grabando independientemente. porque la idea es dejar este mismo link para la reunión siguiente. Ah, listo, 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 no hay problema, entendido. Vale, Claro, ahí siguen con la siguiente mentoría. Está conectado. bien, Efraín. Listo, gracias. Listo, ok. Vale. Aquí me dice Santiago que le digas finalizar grabación? Y ahí ya liberas el link, ¿vale? Cuando ya termines, ¿no? Sí, claro, perfecto, sí, yo sé. Cuando ya uno le dice finalizar, él empieza a guardar el video en el dispositivo donde se esté guardando. Listo, sí, sí, Gracias, tranquilo. gracias. Renato, Listo, muy con gusto. amable. Chao. Chao. Bueno, entonces les decía que el trabajo que realizaron Mintic a través del proyecto de gobierno en línea nos da una idea muy clara y cómo se puede hacer un trabajo planificado con actividades y un orden que nos dé coherencia para que sea toda esta elaboración de seguridad y políticas. Entonces, está un poquito relacionado, digamos, a los temas de mecanismos que soportan toda esa alta disponibilidad, que es el tema en concreto que venimos a dar en esta mentoría. Entonces,
dentro de esa estrategia de gobierno electrónico, digamos que lo principal es que ellos dieron claridad de que el objetivo como tal del proyecto de GEL, de Mintic y el gobierno, es entregar un acceso de la información a través de la información de los trámites y procesos gubernamentales. O sea, todo lo que tenga que ver del Estado, de procesos de alcaldía, de ministerios, todo lo que la ciudadanía necesite, debe tener un acceso con unos mecanismos que brinden para que cualquier ciudadano desde cualquier parte del país, incluso desde la parte más rural, pueda tener acceso a sus trámites y a la información de sus trámites. Actualización, creación de solicitudes, eh, generación de certificados, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con trámites del Estado. Entonces, lo primero es que se entrega como una misión ese punto, que es el objetivo principal, pero que para eso necesitamos unas políticas orientadas a temas de seguridad y a clarificar cuáles son esa filosofía que va a entregar para poder cumplir con esa promesa que de alguna forma se le hace, se le hace al Estado y a los ciudadanos del Estado. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos procesos clasificados en fases o etapas de informar, entender, ubicar, actuar y tener un equipo de acompañamiento, ¿cierto? Entonces, dentro de todo ese proceso del proyecto tenemos un marco de interoperabilidad que es cuáles son los componentes y que de alguna manera cómo se van a integrar unos a otros. Entonces, toda esta clarificación de alguna manera está relacionada desde la parte funcional para ver los ciudadanos en qué punto están. Entonces, aquí, por ejemplo, con GEL, vemos que los ciudadanos están en la parte superior, tienen acceso a unas ventanillas únicas, pero también tienen acceso a un portal de información, que ya esta es la parte digital o la que más nos compete a nosotros. Y todo eso es articulado por unos sistemas de información. Tenemos unos antecedentes que no es el caso en este momento. Entonces, aquí tenemos la importancia o el propósito como tal de la estrategia. Entonces, tenemos los ciudadanos, unos servicios, unos cambios en la operación estatal y unos avances tecnológicos que son los que van a soportar toda esa información. ¿Para qué les muestro esta parte? Todo esto hace parte del trabajo del desarrollo de las políticas y que esas políticas van a tener clarificado los procesos, las capacidades que va a brindar un sistema o un proyecto, en este caso, bueno, el proyecto digamos que es el esfuerzo temporal para entregar esa promesa y toda la información que necesitamos tener clarificada de quiénes son los que tienen acceso a la información, a qué tipo de información tiene. Por ejemplo, para GEL, los ciudadanos tienen acceso a cierta parte de la información de sus trámites, pero no van a tener, por ejemplo, información acerca de cómo son los procedimientos ya a nivel muy técnico, porque a ellos no les interesa, a los ciudadanos no les interesa esa información, y esa información sí le interesa, por ejemplo, al personal que son los indicados o los que trabajan como funcionarios públicos. Esos funcionarios públicos sí necesitan conocer esa información técnica de los procedimientos para brindársela a nivel de trámites a los ciudadanos. Agromundo, ¿tiene alguna pregunta? De pronto yo le pueda ayudar o se la transmita a Efraín. Vamos a ver acá. Una cosita de la grabación. Listo, ahí está activa la grabación. Entonces, digamos que esa parte de GEL es bastante interesante ahondar un poquito para ver cómo ellos realizan esa disponibilidad. Otra, otra cosa que para que terminemos con la mentoría es dentro de esos mecanismos que aportan al soporte de la alta disponibilidad, ya hablando del tema cuantificable, a través por ejemplo, métodos o modelos,
podemos hacer una evaluación y conocer con una evidencia real cuánto podemos garantizar ese tipo de disponibilidad. Entonces, para eso tenemos diferentes formas de realizarlo. La más sencilla son las pruebas de concepto. Entonces, las pruebas de concepto que son muy usadas a nivel de arquitectura empresarial, que no es más que básicamente una prueba transversal a un proceso crítico que pueda afectar o pueda estar al alcance o como dominio tenga diferentes áreas y afecta a diferentes, digamos, tipos de actores. Esas pruebas de concepto que son extensas son pruebas de concepto que se realizan con la experiencia de los recursos de las personas que las ejecuten, ¿cierto? Entonces, esas pruebas de concepto nos ayudan a aterrizar mucho de temas que sobre todo no se hayan detallado o no se hayan llegado a profundidad. Pero también tenemos otras pruebas, otro tipo de pruebas a través de artefactos, por ejemplo, de pruebas de cargabilidad, pruebas de carga de estrés, que nos ayuden a verificar toda esa disponibilidad, que sí sea orientado o que cubra lo que tenemos como expectativas. Y como expectativa le hablo de los acuerdos de niveles de servicio. Entonces, a través, por ejemplo, del método SAM, donde podemos hacer análisis, también tenemos del CEI, tenemos el ATAN, que nos ayuda a realizar evaluaciones, arquitecturas. Y esas evaluaciones pueden ser enfocadas al atributo de calidad que ustedes necesiten. Recuerden que el atributo de calidad que nosotros en estos momentos estuvimos trabajando es el atributo de calidad de la disponibilidad. Entonces, enfocada a la disponibilidad de datos y de componentes, podemos realizar eh, diferentes pruebas que nos den como soporte, ya con unos valores reales, la información que necesitemos. Entonces, una prueba, por ejemplo, de ATAN, miremos un poquito, busquemos el método. Entonces, aquí tenemos, entonces, el método simplemente es un mecanismo de evaluación para identificar requisitos que tenga una arquitectura empresarial o una organización, a ver si la arquitectura empresarial lo cumple. Entonces, se usa como una calificación para revisar si la evaluación cumple con las expectativas esperadas, ¿cierto? Bueno, con las expectativas que tiene como tal el sistema. Por ejemplo, entonces, vemos un poco de la TAN, cómo es su funcionamiento. Vamos a mirar también acá. Miremos aquí un poco, a ver qué podemos encontrar acá para revisar. Este método, digamos, de ATAN es bastante interesante porque nos puede ayudar a aterrizar mucha información. La idea es que esta evaluación a través de ATAN tomemos escenarios y un escenario puede ser un conjunto de casos de uso o un caso de uso. Un escenario, por ejemplo, sencillo es revisar cómo funciona una base de datos cuando tiene 1.000 usuarios concurrentes trabajando de forma, digamos, paralela. Entonces ahí podemos ver el comportamiento de cómo funciona el sistema operativo, la memoria cómo está, el storage cómo está creciendo, todo ese tipo de cosas. A nivel DATAM es muy conceptual sus evaluaciones, pero la recomendación o la idea es que los podamos soportar a través de pruebas ya reales. Por ejemplo, con simulaciones de pruebas de carga y estrés de carga prueba de carga y estrés. Y esa prueba de carga y estrés la podemos realizar a través de aplicaciones como SOAWeb, JMeter, que nos ayudan a automatizar, o los llamados robots, para automatizar hilos que sean de alguna manera o que simulen la ejecución de solicitudes al sistema o los componentes que tenga el sistema.
Entonces, la idea de ATAN con esos escenarios es darle un alcance, saber a qué atributo de calidad le puede pegar, dar un contexto y una cuantificación. La cuantificación, entonces tenemos que entregar cuánto se espera como resultado y cuál es el resultado que se ejecuta al finalizar la prueba. Y con eso podemos determinar en una evaluación si en realidad se ejecutó como se esperaba, o si no, entonces toca hacer el ajuste recomendado. Entonces, dentro de la contextualización, vamos a especificar unos stakeholders, unos usuarios o clientes que son afectados. Entonces, vamos a mirar la organización, cómo hace su desarrollo a través del atributo de calidad, un ambiente técnico y ya a través de la experiencia de los arquitectos, que digamos es el rol que debería estar eh, dándole la ejecución a estas evaluaciones para entregar un dato lo más exacto posible. Entonces, a través de estos métodos, como el ATAN para los escenarios, un ejemplo también de seguridad puede ser tomar un mecanismo propio de ethical hacking, por ejemplo, la inyección de SQL, lo especificamos en el escenario, decimos cuáles van a ser los actores, a qué componente vamos a apuntarle, que puede ser una aplicación web o debería ser una aplicación web. Ejecutamos el escenario donde en un rol de una persona, en un rol de hacker, trate de hacerle la inyección SQL a ver si la aplicación deja obtener la información o tiene mecanismos implementados a nivel de programación que eviten ese cambio. Entonces, ahí queda cuantificado dentro de la evaluación cuál es el resultado y la diferencia entre lo esperado para ver si necesitamos hacer algún ajuste a través de esa evaluación o si cumple con el resultado esperado, con la necesidad, pues digamos que todo está perfecto y no habría ningún problema con el punto. Ese es una digamos, de los mecanismos más completos e integrales para realizar evaluaciones de arquitectura y a través de escenarios con el ATAN del SEI. Toda esa parte nos puede dar un soporte verídico de cómo es esa disponibilidad y hacer los cálculos que necesitemos hacer dentro de la disponibilidad. Otro punto, por ejemplo, que podemos usar con las pruebas de concepto y que sí es muy a nivel conceptual, es la parte de los fallos. Entonces, la recomendación o lo que tenemos que hacer a través de los mecanismos de soporte de disponibilidad, por ejemplo, discos de espejo, replicación de datos en otros servidores en lugares externos, es realizarle monitoreo. Entonces, esta parte vamos a mirarla un poco aquí, donde tenemos los mecanismos. En este punto de los espejos, por ejemplo, con este tema de replicación de información teniendo discos de espejos o replicar en algún dispositivo que está en un lugar diferente, debemos de tener en cuenta de que a pesar de que la automatización es supremamente buena para evitar errores de los humanos, por ejemplo, en el caso de discos de espejos, que los robots solo hagan la replicación de la información, debemos también planificar tareas de monitoreo donde intervenga el humano. ¿Para qué? Para validar de que efectivamente la automatización está guardando la información que desde un principio configuramos o que estamos esperando y ver ese cambio que puede haber. Puede ser un cambio de crecimiento o incluso de desperdicio. Me refiero a que si en un inicio se configuró cierto o se tuvo en cuenta una configuración de cierto tamaño para la capacidad de un storage,
eventualmente no va a seguir siendo igual, puede crecer o incluso puede disminuir, entonces podemos hacer cambios y para eso son estas tareas de monitoreo y control. En los cambios que se realicen o que tenga como comportamiento todos estos mecanismos de soporte, podemos hacer cambio incluso de naturaleza de los dispositivos. Tener varios discos duros, tener 2 discos duros, entonces en algún momento vamos a necesitar más de 2, vamos a necesitar 3, o uno solo si es que si estamos desperdiciando uno porque la información ha disminuido como inicialmente se pensó o como inicialmente se estaba manejando. Entonces siempre tiene que haber una tarea de monitoreo que debe ser periódica para ir revisando el comportamiento que vaya a tener, sobre todo en los cambios. Entonces, es un tema que debemos de tener en cuenta y que está a partir de esos mecanismos de soporte. Quisiera saber de lo que hemos estado viendo hasta el momento, los grupos, qué dudas e inquietudes tienen, a ver si podemos desarrollar algo. Sobre todo, como la pregunta que me hicieron los compañeros de agro, para mirar puntualmente dentro de sus proyectos o emprendimientos. Tal vez tengan alguna duda de lo que estén realizando, de lo que hayan realizado o lo que a futuro van a ejecutar o a realizar. De todo, también yo sí les tengo una pregunta que tal vez alguno me pueda ayudar a resolver. Dentro de todos estos grupos, o incluso Efraín, dentro de estos grupos que tenemos acá, ¿en qué punto están de los emprendimientos? ¿Estamos en diferentes puntos o están en un punto específico, Efraín? Renato, no, pues aquí digamos que hay equipos de corte 1 y 2 y 3 y 4. Los cortes 1 y 2 llevan los aplicativos más avanzados que Claro, los ya de... están adelantados en las aplicaciones. Y 3 y Sí, 4. los de 1 y 2, prácticamente, que yo sepa, 3 de los 4 equipos están sobre avances del 85%. De corte 3 y 4, algunos equipos tienen avances significativos, por ejemplo, que tenemos acá que se llama Cultura del Deporte, pues tiene un prototipo funcional con usuarios. Hay uno que no está aquí que se llama Agenda Deportiva, que tiene prácticamente ya la aplicación casi que hecha. Está ADA, que es de tercer corte, que también tiene un prototipo funcional con usuarios. Digamos que en general los de 3 y 4 tienen un grado de avance medio, o sea, por encima del 50, pero los que están más adelantados pues son los equipos que comenzaron hace un año. Entre esos está Groceres, Agromundo, All Nexus y Datos Frescos. Listo, listo, entendido. Entonces ya hay varios que ya deberían haber entregado información de estos documentos que, digamos, como entregables tenemos que mostrar o desarrollar. Me refiero, Efraín, al desarrollo del diseño de la arquitectura Ese y al tema lo plan que de capacidad. Renato, de ese tema lo que sucede es que en Cali, pues al principio tuvimos pues unas dificultades para cortes 1 y 2 con, con los mentores de Cali. Entonces, en Cali no se han avanzado mucho en las mentorías. La idea es que aquí está conectado Felipe y John. Ellos van a cuadrar con los diferentes equipos las mentorías individuales de diseño, arquitectura y de plan de capacidad. Que se van a dar, creo que es el jueves o el viernes. Hay una mentoría de diseño de arquitectura. Después de esa mentoría o durante esa mentoría, que es grupal, la idea es que los equipos programen sus mentorías individuales con Felipe y con John, ¿sí? Para que ellos puedan ir adelantando esos 2 entregables. De las mentorías de arquitecturas hay 2 entregables. Uno es el diseño de arquitectura de la aplicación, Plan de capacidad. plan de capacidad, que para esas mentorías son 2 horas individuales con cada equipo. Entonces, la idea es que cada uno de los equipos de corte 1 y 2, o sea, Agroceres, Agromundo, Datos Frescos y Nexus, gestionen sus horarios con
con John y con Felipe, que están aquí conectados y que están en los grupos de WhatsApp. Entonces, programa de 1 hora, 2 horas, perdón, y en esas 2 horas, entonces con ellos van construyendo esos documentos que son 2 entregables, ¿sí? Para los equipos de corte 3 y 4 todavía no se les va a pedir esos entregables. O sea, por lo menos no se les va a pedir durante la próxima semana. Ellos tienen una semanita de pronto más, pero yo les estaría enviando la programación para los equipos de 3 y 4. Por el momento no. Por el Listo. momento la urgencia es corte 1 y 2 porque necesitamos hacer lanzamiento de productos la primera semana de marzo de la primera corte, y por eso necesitamos cerrar primero los equipos de corte 1 y 2. Ahora, si hay equipos de corte 3 y 4 que tengan ya un producto bastante avanzado, pues porque yo la última vez que revisé fue en diciembre, como la primera semana de diciembre. Puede ser que de diciembre hasta esta época, pues muchos equipos ya hayan avanzado considerablemente y que tengan casi producto listo de corte 3 y 4. Entonces, si esos equipos están listos para hacer lanzamiento en marzo, también podemos hacerles las mentorías individuales, ¿sí? Es posible o sea, hay una alta probabilidad, eso nos lo definen esta semana, en que los equipos de corte 3 y 4, si hay equipos que están listos, que tienen ya su producto listo, puedan ser lanzados también durante el primer lanzamiento de Emprende con Datos, que es en el mes de marzo, que ese lanzamiento pues se va a hacer con el ministro, con el presidente y todo. No se hicieron lanzamientos en diciembre porque los productos que estaban listos eran muy poquitos, apenas alcanzamos digamos, a terminar 12 productos. ¿Esto por qué? Porque a muchos equipos se les fue el desarrollador, muchos equipos les faltaban algunos catálogos de datos, a otros equipos definitivamente pues les faltaban muchas horas de mentorías. Entonces, esos 12 proyectos no pudieron lanzarse, que en su mayoría son de Manizales. Entonces la decisión que se tomó por parte del ministerio era hacer un lanzamiento eh, en el mes de marzo, ¿sí? Ya con todos los Entendido. tipos de proyectos que habrían, más los de corte 3 y 4 que esté completo, que en este momento, según mis cálculos y según lo que yo vi, son aproximadamente 15 proyectos de todo el país. ¿Listo? Sí, entendido. Gracias. Bueno, entonces, para concluir un poquito, corte 1 y 2, de los grupos que estén presentes de corte 1 y 2, digamos que lo más pronto debemos de entregar esta información. Entonces, son 2 documentos que como entrega o como producto final de estas mentorías, tanto las grupales como esta, o las individuales que van a hacer los compañeros Felipe y compañía, necesitamos entregar un Excel y un Word. El Excel es el documento de diseño de arquitectura. Yo lo veo como un inventario. De alguna manera lo identifico así más, más sencillo. Pero toda esta información está relacionada al diseño de arquitectura. Entonces tenemos una pestaña de aplicaciones, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de integración, integridad de base de datos, que esto es relacionado a los sistemas de base de datos, y cambios de aplicaciones. Ya lo demás son valores de referencia, que son las listas que uno crea para los combos en las columnas, y un control de cambios para versionamiento del formato como tal. En las aplicaciones, entonces, tenemos información que hay que diligenciar del proyecto, el nombre, si tenemos patrocinadores, sponsors, un administrador del contrato, si tenemos un gerente, temas de fechas y 4 columnas que están relacionadas a aplicación, objetivos, áreas de dependencias que la usan y procesos que apoyan. Para todos, tanto los grupos como los compañeros mentores. Esta pestaña llamada aplicaciones está orientada más a la parte funcional. Me refiero que las aplicaciones que estén aquí es porque entregan un valor funcional, o sea, que impactan directamente a nuestros clientes usuarios de la organización. Entonces aquí no vamos a colocar
un visualstudio.net, un Eclipse, un NetBeans, nada de eso. Esa carreta va en otro lado. Entonces, aquí en aplicaciones, vamos a entregar las aplicaciones o los sistemas que entregan un valor funcional a nuestro negocio, ¿cierto? Entonces, yo aquí tengo ejemplos de un tema de CRM, que, que lo utilizan toda la parte de gestión comercial, ¿cierto? Para relacionamiento de clientes tengo un ERP, que es donde está la contabilidad, toda la parte de tesorería, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que entregan un valor funcional. Y aquí tengo un ejemplo de una aplicación de un grupo que se llama Fine, que es una aplicación móvil que ayuda a entregar unas rutas eh, en tiempo real a los ciudadanos. Entonces, en este punto vamos a colocar solamente información de aplicaciones funcionales. Unos objetivos que simplemente los objetivos que cumple la aplicación, unas áreas o dependencias que la usan, toda ese personal o esas áreas dentro de la organización que de alguna manera se afectan con el funcionamiento de la aplicación y un proceso que lo apoya. Entonces aquí vamos a ver procesos misionales, vamos a ver procesos estratégicos, sobre todo esos dos. Aquí no vamos a ver procesos eh, de soporte o de apoyo. Esos procesos de soporte de apoyo van en otro lado porque ya es una parte muy técnica. Lo que les decía de los gestores de contenido y todas esas cosas no van acá. Luego tenemos una arquitectura de aplicaciones donde vamos a tener las mismas filas de la pestaña anterior, pero con columnas de un detalle más de arquitectura de software. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que Fine, la arquitectura de ella es una arquitectura orientada a dispositivos móviles. O si es una aplicación web, entonces una aplicación web. O si es una aplicación orientada a cliente-servidor, a cliente-servidor. Vamos a tener información de ambiente, entonces ya lo que hablamos de segregación de ambientes. Entonces, o es desarrollo, o es prueba, o es producción. En algunos casos, algunas compañías tienen tan segregadas los ambientes que tienen 5, 6 y hasta 7 diferentes ambientes. Si necesitan agregar ambientes dentro de esta lista o dentro de cualquier lista, entonces se van a la que les hablé anteriormente, inicialmente, valores de referencia, agregan aquí. Entonces, por ejemplo, yo he visto que algunas compañías tienen una, un ambiente llamado capacitación. ¿Y para qué lo usan? Cuando tienen muchos colaboradores, por ejemplo, las entidades públicas, que tienen muchos funcionarios públicos, ellos vienen y se agregan un ambiente llamado capacitación. Y ahí es donde cogen a los funcionarios públicos y empiezan a darle capacitación y entrenamiento y les explican cómo es el funcionamiento, cómo es la aplicación, sobre todo para aplicaciones nuevas. Entonces, agregan aquí en valores de referencia y actualizan este manda acá. Entonces, seleccionan la celda o las celdas, se van a data validation, y le dicen a este man que no solamente van a utilizar ese, sino que también el nuevo que agregaron. Listo, entonces allá agregan su tema. Desarrollado en la siguiente columna, entonces colocan el lenguaje de programación o plataforma en que lo desarrollaron. Lo mismo para todas las columnas. Si ven que la plataforma que ustedes están usando, que van a usar, no está aquí, la agregan en la pestaña valores de referencia y actualizan el combo voz. Contenedor de APL, esto es el contenedor de aplicación o servidor de aplicaciones. O sea, aquí tenemos por defecto solamente estos cuatro. El IIS, que es para aplicaciones.net, el IAS, el Tomcat y el JBoss. Pero, por ejemplo, si utiliza un SAMP, que es algo parecido, similar al Tomcat, bueno, es un Tomcat por debajo, pero que tiene unas cositas más adicionales, entonces lo agregan y lo meten allá. Tenemos otra columna de servidor de aplicaciones que es para que diligencien hostname e IP. Entonces colocan el nombre del servidor y el número de la IP, perdón, los 4 textos de la IP. Fíjense que en este ejemplo solamente colocamos para CRM, para la fila de CRM, porque para Fine no aplica. Y esto va a pasar con todas las demás columnas de todas las pestañas. En este caso, Fine es una aplicación móvil. Estos campos no tienen sentido para una aplicación móvil. Una aplicación móvil no tiene contenedor de aplicaciones, no tiene un servidor web. Entonces, o colocan no aplica o la dejan vacía, como quieran. Y para servidor de aplicaciones tampoco.
Una aplicación móvil no se aloja en un servidor, no está hospedada en un servidor, se instala en cada uno de los dispositivos móviles de la persona que lo va a usar. Entonces, esta columna no tiene sentido para este tema de Find, del ejemplo que estamos haciendo. ¿Qué más sigue? Sistema operativo del servidor de aplicaciones. Entonces, colocan el sistema operativo y su versión, ubicación del servidor de aplicaciones. Entonces, a nivel de explorador, de directorio, ¿dónde está ubicado su servidor de aplicaciones? Una observación para colocar detalle e información relevante. Servidor de base de datos. Si la aplicación maneja una base de datos, entonces colocan el servidor donde está ubicado. Entonces, otra vez, hostname o nombre del servidor e IP. Luego, sistema operativo del servidor de base de datos, entonces la versión y la versión del sistema operativo. Motor de base de datos, si aplica. Nuevamente les repito, para toda la demás información. Si aplica el motor de base de datos, entonces colocan aquí qué motor de base de datos. Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, etcétera, etcétera. Para el caso de Find, que es una aplicación Android, aquí debería ir, o aquí tendría que ir SQLite, que es la base de datos que maneja. Bueno, si es que maneja base de datos. Si no maneja base de datos, pues coloquen ahí lo que manejen. Así sea archivos en XML, lo que sea. Finalmente es un sistema de base de datos. La versión de ese motor y la ubicación del servidor a nivel de directorio. Luego sigue una pestaña llamada integración. Aquí van a colocar todas las comunicaciones que tienen las aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos una aplicación frontend y que consume servicios de un backend, entonces esas son dos aplicaciones diferentes. Entonces, ellas tienen una integración. Posiblemente van a tener una integración. El frontend consume datos del backend. Entonces colocan aquí la aplicación que consume hasta dónde. Fíjense que la columna se llama se integra con. Tipo de dependencias, entonces lo mismo. Aquí solamente hay dos dependencias. Consulta y actualización, pero también puede ser eliminación. Entonces lo agregan y se lo colocan. Tipo de interfaz. Hay muchos tipos de interfaz. Una de las interfaces más usadas y las que son más estandarizadas son los servicios web. Pero puede ser tan fácil como un DB-Link, o puede ser unos permisos de usuario, o puede ser un proceso batch, o puede ser un ODBC, un JDBC, o incluso una vista materializada que se le da acceso a la aplicación. Y la descripción de esa interfaz, que es todo el detalle de cómo se comporta esa interfaz. La siguiente columna, integridad de base de datos. Esto aplica, esta pestaña está muy cuadriculada. Me refiero a que está orientada a esa base de datos relacionales. Entonces, fíjense que aquí nos pregunta por tablas, llaves primarias, porcentaje de llaves primarias, llaves foráneas, cantidad. Si el modelo está orientado a objetos, entonces marque con una X. Si la integridad a nivel de clases, también marque con una X y una columna de observaciones. Si ustedes tienen aplicaciones o tienen alguna aplicación que no maneje base de datos relacionada, sino una base de datos no SQL, que puede ser un MongoDB, un Firebase, un Redis, entonces tienen que customizar esto a su necesidad. Agregan otra pestaña y colocan las columnas que ustedes vean necesarias, porque un Redis no maneja llaves primarias ni llaves foráneas. Es otra estructura y otra arquitectura de base de datos, pero es una base de datos. Entonces, customicen el Excel a como lo necesitan y como ustedes lo apliquen. Cambios de aplicaciones. Es simplemente 3 columnas donde vamos a colocar el nombre de una aplicación actual, la nueva que vamos a migrar y qué funcionalidades va a reemplazar la nueva versión. Esto es un tema de evolución para tener planificación de qué necesitamos actualizar y qué necesitamos cambiar. Incluso puede ser de obsolescencia también. Aquí podemos colocar una aplicación actual y que la vamos a eliminar y colocamos acá que se va a eliminar. Listo. Funcionalidades que reemplaza, colocamos las funcionalidades que tiene la aplicación, en este caso de la que quedó obsoleta, que ya no se está utilizando y que es un desperdicio a nivel de infraestructura tecnológica. Entonces, adicionen lo que necesiten. Por último, entonces, valor de referencia, que son las listas, adicionen lo que necesiten y un control de cambios para versionamiento. En el caso del plan de capacidad, que es el Word, entonces, este plan de capacidad tiene un glosario para terminología, introducción y alcance, que hace parte de un formato estándar de cualquier documento. Entonces, la introducción, que es un preámbulo, el alcance hasta dónde va a llegar el detalle, a qué dominio tiene, y unos anexos, que también es para agregar artefactos
que sean relevantes al documento. Este plan de capacidad está orientado a dos cosas: a tener claridad de qué es lo que en estos momentos tenemos y cuál es la capacidad. Y también una proyección a futuro que vamos a ver. Entonces tenemos recursos requeridos, almacenamiento y plan de mantenimiento. A ver. Entonces, recursos requeridos. Vamos a tener en esas sesiones 3, 4 y 5 y 3, 4 y 5 que son las interesantes. En cada una vamos a tener 3 vistas, que son estas 3 tablas. Una vista de aplicaciones, funcional. Entonces, lo mismo que teníamos acá, vamos a pasarlo para allá, pero con un enfoque diferente, porque aquí vamos a hablar de otras cosas diferentes. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, en recursos requeridos, vamos a ver qué requisitos tiene nuestro componente aplicación. Entonces, un CRM, ¿qué necesita a nivel de software? Necesita de requisitos. ¿Cuál es su costo asociado y una fecha propuesta de entrada? O sea, ¿cuándo se empezó a usar o cuándo se va a empezar a usar? Lo mismo con las otras 3, con las otras 2, perdón. Pero de datos vamos a estar enfocados en los sistemas de base de datos y tecnología, allá los fierros, disco duro, memoria, procesador, interfaces de redes, etcétera, etcétera. En almacenamiento está dividida por 2, capacidad utilizada y capacidad proyectada. La capacidad utilizada es lo que tenemos actualmente, entonces vamos a hablar de usuarios concurrentes, cuando tenemos actualmente el uso actual de 350 que están activos y tenemos un umbral de 350. De datos, la base de datos, entonces la capacidad total de la base de datos a nivel de storage es 8 terabytes, el uso actual es 6 terabytes y tenemos un umbral para crecer de 1.5. Y con la tecnología lo mismo, disco duro, memoria, procesador, etcétera. En la proyectada es la misma información, pero pensando en que vamos a tener 2 columnas que hablan del futuro. Entonces, tengo una necesidad actual de 3 meses o menos. Entonces, de mañana en 3 meses, ¿cuántos usuarios vamos a tener adicionales? Y una necesidad futura de 4 meses o más, ¿cuánto vamos a tener a futuro? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa información. Lo mismo, las 3 vistas: datos, tecnología y aplicaciones. Y finalmente un plan de mantenimiento donde vamos a tener tipos de mantenimiento para tener unas tareas planificadas, digamos, de una forma seria, con responsable que puede ser un área o una persona en específico y una fecha estimada para tener una periodicidad de ejecutar esas tareas. Listo. Esos documentos nos toca tener en cuenta. Agromundo. ¿Cómo se llama todo eso para emprendimientos que aún no están en producción? ¿Cómo se llama todo eso para emprendimientos que aún no está en producción? ¿De dónde sacamos los datos? ¿Te refieres a datos abiertos o a qué te refieres, Agromundo? Ustedes como proyecto de emprendimiento necesitan cumplir un requisito, que es utilizar datos abiertos. Y datos abiertos es la plataforma en que el gobierno publica información. ¿Será a eso a qué te refieres? ¿Número de usuarios actuales? Sí, claro. Necesitas colocar sí, en esta parte de plan de capacidad, tú debes saber cuántos datos usuarios, cuántos usuarios tienes actualmente. Incluso hacer una proyección a futuro. Por ejemplo, en estos momentos tienes 500 usuarios. Tú dices, dentro de un año el crecimiento va a ser de un, no sé, de un 50%. Entonces, dentro de un año no van a ser 500, sino 750. Esa proyección la tienen que hacer con los líderes funcionales de la organización, porque ese número no se lo pueden inventar. Tienen que tener datos reales, un análisis de mercado o alguna proyección real para decir que van a tener un crecimiento. Cero, porque aún no tenemos producción. Bueno, lo que pasa es que producción no necesariamente, porque ustedes pueden tener el ambiente de pruebas, que no han salido a producción, pero tienen un ambiente de pruebas, donde tienen usuarios, así sean usuarios de mentiras, así sean usuarios de una base de datos inventada de ustedes, tienen que colocar esa información. Es que, fíjate que el tema es para saber qué capacidad tienen. Así sean usuarios de mentiras en un ambiente de pruebas, si ustedes saben que la aplicación funciona bien con 100 usuarios y cuando llega a 102 usuarios se empieza a totear, esa es la información relevante de ese archivo. Para eso es el plan de capacidad, para saber cuál es mi capacidad, cuál es mi límite y cuándo se empieza a estresar la aplicación. ¿Para qué? Para cuando lleguen a 102 usuarios, ustedes necesitan ingresar más disco duro, más memoria
o que la aplicación utilice más eficientemente la lógica del negocio. Es para eso, compañeros de Agromundo. Es para eso que necesitan esa información. ¿Qué otras preguntas tienen para que podamos mirar o desarrollar? Porque ya... Renato, si tienen una última pregunta, la hacemos para, ya igual nos estamos recibiendo personal para la siguiente mentoría. Entonces, damos, pues, demos una opción para una última pregunta. Y pues tú arrancas a hacer, pues haces el cierre para que quede grabada la mentoría. Y después yo le paso el control, me pasas el control para yo pasárselo a Andrés, que es el siguiente mentor, y Germán. Listo, listo, listo. Entonces, ahí compañeros, le damos el espacio para si quieren ingresar con preguntas, mientras que arrancamos con la, o arrancan ustedes con la otra mentoría.